Hola, soy Jesús Hernández de Lux Domini y esta es una respuesta a un monólogo hecho por Carlos Montemayor, pastor, ministro del grupo religioso llamado La Luz del Mundo, que proclama ser, siente ser, la restauración, así dicen, de la iglesia primitiva. Este grupo comenzó a existir en abril de 1926, fundado por un señor llamado Eusebio Joaquín González. La verdad es que ya no iba yo a responder a una segunda vez a un video suyo. Yo sé que un hermano católico ha estado haciendo videos en respuesta a usted en formato de reto, y pues eso ha tenido un efecto en su ego personal. Un efecto extraño. Le ha hecho creer que nosotros como católicos estamos preocupados por los videos que está usted haciendo contra la Iglesia Católica. Pero algo he de estar haciendo bien, ¿eh? Para que tantos estén preocupados con lo que yo hablo. Algo de lo que estoy hablando está llegando. Yo le recomendaría pues ser un poco más realista, un poco más modesto cuando se trata de combatir a la Iglesia Católica. Los emperadores romanos no pudieron con ella, tampoco los musulmanes en la Edad Media, reyes como Enrique VIII o Voltaire, Lutero, Marx. La Iglesia Católica ha sobrevivido a adversarios mucho más preocupantes que usted y el grupo al que representa. Aquí en México sobrevivió a Juárez, a Carranza, a Obregón, a Calles. Entonces, para que vea, tan preocupados como usted cree, no estamos. Pero hay una razón para contestar específicamente a este video que usted hace sobre el latín y sobre la cruz. Y no es preocupación, pero sí vale la pena que los miembros de la Luz del Mundo puedan evaluar la confianza que pueden depositar en sus ministros cuando estos les enseñan cosas sencillamente falsas. Y lo hago también porque precisamente son miembros de la Luz del Mundo los que han visitado recientemente más mis videos, mi página web, y pues eso es de gran alegría, ¿no? A fin de cuentas son los que más lo necesitan. Entonces vamos a ver algunas partes de este video suyo. Ninguna otra iglesia tiene esta situación. Alguna por ahí se quiso llamar la luz del mundo, refiriéndose a Jesucristo, que es la luz del mundo. Pero nosotros tenemos ese encargo de parte de Dios, de predicar el evangelio por todo el mundo, y es lo que está sucediendo, y hay manifestaciones de esta obra de Dios. Pero el nombre solamente se conoció como cristianos, y hasta el día de hoy, pregúntale a un miembro de la iglesia La Luz del Mundo, ¿tú qué eres? Y solamente te dirá cristiano, porque ese es el nombre. Pues la verdad puede que esta pregunta suene un poco ruda, pero ¿y qué? ¿Y qué? Pregunte usted a un mormón, o a un testigo de Jehová, o a un adventista, o a muchísimos evangélicos. Le van a responder, yo soy cristiano. Entonces eso no muestra nada. Mire, lo importante no es decir yo soy cristiano. Lo importante es serlo, ser cristiano. Y ser cristiano significa seguir a Dios, obedecerlo y estar por lo tanto con la iglesia que él fundó en Jerusalén hace 2000 años. No en Guadalajara hace 87. Ni los sacerdotes porque dejaron de estudiarlo, pero qué curioso. Yo alcancé a aprender el Dominus Obiscum et cum Spiritu Tuo, o el Pater Noster qui es in Cieli, o cositas Kyrie eleison, Christe eleison, porque estudié en un colegio católico y pues esa era la regla de aprender. Pues de que es impresionante que se acuerde también. Solo que la última expresión, Kyrie eleison, yo llevo años creyendo que es del griego, no del latín. No es que sea un crimen confundir el latín con el griego, pero es algo que uno no esperaría de un pastor que va a explicar a sus fieles cosas sobre el latín. O sea, les va a dar una explicación sobre el latín, pero ya me está metiendo ahí al Kyrie eleison, que la verdad es griego.
Entonces, bueno, no es un delito, no es un crimen, no es un pecado confundirse de idioma, pero sí es una grave imprecisión. Quede para la posteridad. ¿Eh? Todos los pueblos, yo creo que los de aquí de México, los aztecas, yo creo que la entendían muy bien. Yo creo que los mayas y los incas lo entendían perfectamente el latín. Posiblemente los rusos también, o los árabes, o ¿qué dijéramos? Los japoneses, o los de India. Yo creo que han de haber hablado muy bien el latín. Pues la verdad me extraña este comentario, viniendo de alguien que a mí personalmente me ha dicho, usted sabe muy poco de historia. Usted a mí me ha acusado de saber poco de historia. Está bien, es su opinión, muy respetable. Pero sepa usted que los misioneros católicos que han ido a evangelizar a árabes, a mayas, aztecas, africanos, hindúes, lo hacen en la lengua de aquellos a los que van a evangelizar. Aquí en México, los misioneros, Fray Pedro de Gante, Fray Toribio de Benavente, Fray Bernardino de Sahagún, aprendían el idioma de los indígenas. Fueron los primeros europeos que se dedicaron sistemáticamente a aprender el maya, el otomí, el náhuatl, todos los idiomas del norte, el purépecha, vasco de Quiroga. O sea, no los obligaron a aprender latín para después evangelizarlos. Eso es absurdo. Y eso que le acabo de decir lo sabe cualquier estudiante de historia, por favor. Esto no lo puede usted soslayar con ironías pasadas de moda. Que el latín es un tesoro. Si sabes que Juan 23 dijo que tenía una deuda con el Imperio Romano porque bajo su sombra nació la iglesia cristiana. ¡Qué equivocado! En la cruz del Señor los romanos pusieron una inscripción en latín. Es un hecho histórico, sí, otra vez la historia, que la iglesia cristiana surge a la sombra del Imperio Romano. Y esto significa que surge durante los comienzos del imperio, durante el reinado de Tiberio, siendo perseguida primero por el imperio y después admitida, reconocida públicamente unos siglos después. Esto no significa que los romanos edificaran la iglesia. La iglesia está edificada por Cristo y en Cristo. Eso es obvio. Y la deuda a la que se refiere el Papa es una deuda cultural. Y no la tiene solamente la iglesia cristiana. La tienen todos los pueblos occidentales con herencia latina. Usted mismo, cuando se está expresando en este video mismo en castellano, está hablando una lengua romance, hija del latín. Cuantos hablan francés, castellano, portugués, catalán, están hablando lenguas provenientes del latín. Le deben eso al latín, ¿sí? Al Imperio Romano, aunque no nos guste. Palabras como Dios, que viene a través del latín Deus, se remonta al griego Theos. La palabra apóstol viene del latín, espíritu viene del latín, sagrado viene del latín sacro, y hasta el nombre de su iglesia, aunque no lo crea, luz del mundo, lux mundi. Luz y mundo son palabras que vienen del latín, son herencia cultural del latín. Luz del mundo. A Roma, en los inicios de la Iglesia Católica, y ahí sí tienen una deuda con el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque con Constantino, que estuvo luchando por establecer ese imperio en todas partes, queda muy manifiesto que la Iglesia Católica, amparada por ese imperio, llegó a formar, llegó a ser una grande organización, dicen ellos el más grande de los imperios. Hermano Carlos, por el afecto que le profeso, por las veces que hemos estado juntos y hemos tenido cierto trato, le hago esta exhortación: razone un poco, medite, sea más congruente. Usted dijo al principio que la prueba de que su grupo es la Iglesia de Cristo, y a mí me lo dijo muchas veces, son los frutos, el crecimiento, lo que está creciendo, que ahí se ve la mano de Dios. Oiga, su grupo sigue siendo poco conocido y minoritario, y no admite en cambio que la mano de Dios y las pruebas de verdad de la Iglesia son que ha sobrevivido durante siglos, ha
revoluciones, cismas, apostasías, herejías, malos papas, malos sacerdotes. Ha sobrevivido a la Revolución Francesa, ha sobrevivido a dinastías completas de reyes, vio nacer y morir al Sacro Imperio Romano Germánico, al Imperio Napoleónico, al Imperio Británico, ha sobrevivido a persecuciones anticatólicas terribles. ¿Y ahí no ve usted la mano de Dios? ¿De verdad no la ve en todo eso? Usted parece ser que ve esa mano de Dios en unos pocos fieles que ustedes logran bautizar y no lo ve en todo lo que la Iglesia Católica ha logrado en su historia. ¿No se da cuenta de que esto es muy incongruente? La Iglesia Católica ha dado al mundo una civilización completa. Una civilización completa. Ha transmitido la Biblia de generación en generación. Hospitales, escuelas, universidades, asilos. Ha dado al mundo el calendario gregoriano. Sí, su santidad Gregorio XIII dio al mundo el calendario gregoriano, que es el que hoy rige incluso en países donde el catolicismo es minoría. La Iglesia Católica, pastor, lleva el sello de la verdad. Y eso solo basta, solo hace falta ver un poco para darse cuenta de eso. Abra usted un poco su mente, busque la congruencia. Si lo que quiere usted es ver la mano de Dios, ahí está, en la Iglesia Católica. Quedan marcadas los datos romanos en el nombre de Iglesia Católica Apostólica Romana y la lengua del Lacio, que es la parte de Roma. Era necesario que se hablara en esa organización, demostrando su origen y demostrando la fecha de su inicio. Pues en la Iglesia Católica siempre se han hablado muchos idiomas, no solamente el latín. Así que decir que la Iglesia es cosa del Imperio Romano y no de Jesucristo solo por el uso del latín, pues es un error histórico. Siempre se han hablado además del latín muchas lenguas en la Iglesia. Y la doctrina católica y los papas existían desde antes de Constantino, desde antes del siglo IV. Basta con que usted vea la Didaqué, las cartas de San Clemente Romano, de San Ignacio de Antioquía, de San Justino Mártir, de San Ireneo de León. Lea usted los escritos de los primeros cristianos. Y francamente, después sería interesante que me dijera a quién se parecen más. Si a la Iglesia Católica o al grupo La Luz del Mundo, que, bueno, a mí me encantaría, ¿no? Si algún padre de la Iglesia, si algún escritor de los primeros siglos dijo algo como que, ¿saben qué? Nosotros somos una iglesia apóstata, algún día va a salir un apóstol resurgido, un apóstol de un resurgimiento, de una restauración. Acuérdense de que yo le pedí esto muchísimas veces y sigo esperando y seguiré esperando, porque no hay tal cosa, ni se puede probar, ni bíblica ni históricamente. Y además de esto, se ha convertido el latín en una lengua muerta. Qué curioso, ¿no? Que mi Señor Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida, y las de la Iglesia Católica son carne y son muerte. Son ideas de imperio, son ideas humanas, y aparte están muertas. Hasta la lengua, no solo los conceptos que los tienen que cambiar cada cierto tiempo, sino la lengua. Latín, lengua muerta. No, pero en la Iglesia Católica está viva. Entra cualquier informador y te dirá que el latín es una lengua muerta. Mire, primero que nada, si por informador usted quiere decir buscador de internet, pues ahí basta encontrar hasta personas que fueron secuestradas por los extraterrestres, o personas que doblan cucharas con la mente. No, ahí va usted a encontrar todo tipo de cosas, eso no es ninguna prueba. Va a encontrar a supuestos expertos, enciclopedias, y sí, usted busca en internet, Dios no existe, y va a haber muchísimas personas que dicen que Dios no existe, supuestos expertos, supuestos informadores, que Jesucristo no existió también. O sea, en internet usted va a encontrar de todo. Así que esta es una falacia que la filosofía llama apelación a la autoridad, algo muy discutible. Usted está apelando a que búscalo en internet y ahí lo encuentras. Bueno, en internet encuentra uno de todo, pastor. ¿Por qué no mejor consultar, ya que queremos saber de latín, a un experto sobre latín? Yo creo que eso sería más interesante. Ahora bien, francamente, a mí me da igual
si a usted le gusta o no le gusta el latín, esta antipatía que le tiene el latín, pues la verdad, no nos hace mayor fuerza. Pero mire, lengua muerta no es lo mismo que lengua de muerte, que es lo que usted está queriendo maliciosamente manejar. En la Iglesia Católica hablan una lengua muerta, por lo tanto es una lengua de muerte. Eso ya es una trampa, eso ya es falso, eso ya es completamente distorsionar las cosas. Sí. Ahora mire, lengua muerta es una que ya no se habla de manera popular, o sea, una lengua que ya no la habla ningún pueblo. Está la lengua tasmana, está la lengua dálmata, ha habido lenguas africanas y americanas que se han perdido. Eso es una lengua muerta. Pero en cualquier idioma del mundo, en lenguas vivas o lenguas muertas, esto es algo de filología, de lingüística, que no tiene que ver con si es de muerte o si es de vida. Pero en cualquier lengua muerta o viva se puede dar un mensaje de salvación. En cualquier lengua muerta o viva se puede hablar de Cristo, se puede alabar a Dios. La Vulgata Latina, por ejemplo, es la Biblia en latín. Y ahí da el mensaje de Dios y habla de Dios y de su palabra. Es su palabra en latín. O sea, eso me parece a mí de conocimiento básico, muy elemental. ¿A poco cree usted que cuando los apóstoles tuvieron que evangelizar a los romanos, los obligaban a aprender griego o hebreo? Y tú romanito aprende, porque no te voy a hablar de Dios en latín. No, por supuesto que en latín se puede hablar de Dios. Y se puede decir que Jesucristo es vida. Vida, es más, vida viene del latín vitae. Por lo tanto, por favor, esto ya es una discusión verdaderamente sin sentido. Pero además voy a señalar algo curioso. Para los amantes de las curiosidades, sepan que el latín no solo lo utiliza de manera formal la Iglesia Católica. El latín también lo utiliza la comunidad científica para designar por nombre científico a diferentes especies, animales y vegetales. Los nombres científicos de los animales y las plantas están en latín. Por ejemplo, el hombre es el Homo sapiens, latín. El perro es el Canis familiaris. El elefante de África es el Loxodonta africanus. El trigo, Triticum. O sea, el latín no es un idioma malo per se, y no creo que usted lo pueda demostrar. No sé qué inquina le agarró al latín, pero francamente pues, no hace al caso, ¿sale? Iglesia Católica y ciencia utilizan el latín. Podían hablar en náhuatl, ya podían hablar el inca, el maya quiché, ya podían hablar en algunos otros idiomas. 2000 años después, cerca de 2000 años después, se les ocurrió que debían de predicar. Ay. Ay, Carlos, sobre esto su confusión verdaderamente es terrible, pero terrible. El mismo documento que usted acaba de citar dice que el latín era la lengua de la liturgia, no de la predicación. Nadie dijo en el Vaticano II que ya se podía predicar en lengua vernácula. Eso se había hecho durante siglos, desde siempre. ¿Usted cree que puede probar históricamente que a los pueblos se les predicaba en latín? ¿Y solo en latín? No. En cualquier biblioteca de historia usted puede encontrar libros católicos en todos los idiomas. Sermones, devocionarios, poesías, catecismos. Es decir, si lo que usted dice fuera verdad, el 100% de libros católicos, todos los libros católicos de la historia antes del Vaticano II, deberían estar en latín. Y no es así. Usted los va a encontrar en diferentes idiomas. Y esto realmente es de conocimiento elemental. Ahora bien, le puedo poner ejemplos. El catecismo del padre Ripalda, de uso muy común en países de habla hispana, se escribió en el siglo XVII y estaba escrito en castellano, en español. Y se enseñaba 3 siglos antes del Vaticano II. Entonces, es un ejemplo. Pero se pueden poner literalmente miles. Que se le ocurre a un obispo rebelarse. Ya en tiempo de Juan Pablo II, él seguía con su latín, se llamó Lefebvre, francés, y quedó excomulgado por andar con sus cosas de que el latín era muy bueno, como dijo Juan 23, irrevocable, lo excomulgan.
Monseñor Lefebvre fue excomulgado por varias razones. No lo excomulgaron solo porque le gustara el latín. De hecho, la iglesia nunca dijo que la misa en latín no se valía. O sea, la misa en cualquier idioma es válida después del Vaticano II, en latín y en todas las lenguas. Una actitud más preocupante con respecto a la tendencia cismática de Monseñor Lefebvre era más bien su actitud contra el ecumenismo, que era el acercamiento a otras religiones. A eso sí se oponía Monseñor Lefebvre, y eso era mucho más serio que preferir la misa en latín. Pero no sabían que venía otro papa. Y esto es muy interesante, que uno tumba lo que el otro hace y el otro llega y lo restablece y es un circo. Discúlpenme la palabra sin burla, pero en realidad están dando de tumbos o maromas. Llegó Ratzinger y en mutuo propio dijo él que debería de volverse a hablar el latín. Y empezaron las misas en Arizona. Hay iglesias que se dedican ya al latín y en otras partes, no se diga, en el Vaticano, donde siguen llevando las cosas y rituales en latín. Bueno, mire, aquí ignora usted que una excomunión no es una proclamación de un dogma. O sea, una excomunión no es un evento que no puede ser levantado. No es un evento permanente. Una excomunión se puede levantar. El derecho canónico lo prescribe cuando hay cambios de actitud. Ahora, su santidad Benedicto XVI nunca ha dicho que la misa en lengua vernácula no es válida. Simplemente dice que el latín es válido, tan válido como siempre lo fue. O sea, pero yo escucho misa en español. No me salga usted ahora con que están prohibiendo las lenguas vernáculas. No es verdad. No es verdad, y si no me cree a mí, compruébelo yendo a cualquier iglesia católica en Guadalajara o en Atlanta, donde usted guste. Y por otro lado, mire, la verdad es que la iglesia católica nunca se ha hecho bola. Sabe que a Dios se le puede adorar en el idioma que sea, y sabe que se puede proclamar su palabra en el idioma que sea. No hay menoscabo del mensaje que se predica por cuestión de idiomas. A lo mejor usted se puede hacer bolas con ese asunto de los idiomas, nosotros no. Qué hermoso es el latín, ¿verdad? Pater noster quis in caeli. Qué bonito, qué bonito. Es más, que la gente esté ahí oyendo esas cosas y como ritual de brujería o de magia negra que no se entiende, digan ellos, qué interesante. Oye, ¿y qué dijeron? Pues quién sabe. Yo no sé qué dijeron, yo no sé qué hablaron. Y una persona de 60 años de ser católica y no sabía ni siquiera de... Y qué bonita es la ignorancia, qué bonita. Mire, Carlos, eso de Pater Noster, ¿qué significa? A ver, Padre Nuestro, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la brujería? Ahora resulta que según su lógica, lo que uno no entiende es brujería. Si un chino que no habla español va a Guadalajara al templo de la luz del mundo y a sus cultos, como no entiende nada, resulta que todo es brujería. Si yo voy a Tailandia, como no hablo thai, o África, no hablo suajili tampoco, todo es brujería. Hasta pedir un vaso de agua, dar las gracias, porque no lo entiendo. ¿Le parece lógico? A mí no. ¿Quién? Ningún libro de la Biblia está en latín. ¿Sabías eso? Y ningún libro de la Biblia está en español, ¿verdad? No podríamos hablar de Dios en español, ni en inglés, ni en francés, ni en alemán, ni en ningún idioma. Pues, solo podríamos hablar de Dios en griego, en hebreo y en arameo. Así que si ese es el argumento, la verdad, como argumento, no funciona. Y estamos hablando de una iglesia que predica la muerte. Como símbolo tiene una cruz. Dirás, pero Cristo ahí murió. Exacto. Cristo ahí murió. Y ellos todavía lo tienen clavado y con la cabeza colgando. Hasta en sus comerciales que ponen en televisión, lo sacan ahí en una forma cruenta, con sangre escurriendo y todo, pero les gusta. Lo que tú no harías con un familiar que tuvo un accidente, poner su foto de esa manera, como si fuera una revista de esas sensacionalistas, amarillistas, que ponen las fotos de la gente sangrando. Ellos lo tienen en sus templos, todo sangrante, allí.
Pues mire, Carlos, esto francamente raya en la blasfemia. Y le voy a decir por qué. La cruz para el cristiano no simboliza muerte. Para nosotros simbolizaría muerte si Cristo se hubiera quedado muerto ahí. Simboliza vida porque ahí redimió al género humano. En esa cruz murió para darnos vida. Fue una muerte redentora, un sacrificio redentor y supremo. A lo mejor usted no puede comprender esto, pero los apóstoles sí, y así lo entendieron. Simplemente tendría usted que leer la Biblia. En Gálatas 2:19 dice Pablo: en efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado. En la misma carta, en Gálatas 5:24, Pablo dice: los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si la cruz fuera un símbolo de ignominia, no lo utilizaría Pablo para instruir a los Gálatas. En Gálatas 6:14, lo que es a mí, Dios me libre si no es de gloriarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Líbreme Dios de gloriarme si no es en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo es en la que se gloria Pablo. Usted no, claro. Usted y San Pablo poco o nada tienen que ver. Los cristianos siempre hemos tenido la cruz como signo del amor y del poder de Cristo. Pastor, mire, y los que no estaban de acuerdo con Cristo, los que no comprenden a Cristo, son los que rechazan la cruz. Usted. Y para ustedes lo que Pablo les dice a los corintios, en 1 Corintios 1:18, la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. En la misma carta a los corintios, un poco después, dice Pablo: nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. ¿Usted qué es aquí, judío o gentil? Porque para usted el uso del crucifijo no solo es motivo de escándalo, sino también de necedad. Nosotros, en cambio, los católicos, sí, predicamos a un Cristo crucificado, al igual que lo predicaba Pablo. Por supuesto, lo predicamos también resucitado. Eso es lo que usted aparentemente no acaba de entender. Y el mismo Cristo, antes de morir en la cruz, ya la usaba como símbolo del seguimiento, la cruz. En Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo ya tomé mi cruz, pastor. ¿Usted para cuándo? No lo creo, ¿verdad? Ese es el punto con la cruz. Ahora, con respecto a eso de que dice usted, ¿es una iglesia que predica la muerte? No, la iglesia predica la vida. La iglesia católica predica la vida. Y por eso es la enemiga de los grandes consorcios y lobbies abortistas que por predicar la vida, que por luchar por la vida, persiguen a la iglesia. Al amor al prójimo, la caridad. En combatir a la muerte y en predicar la vida, no hay institución que tenga parangón, que tenga comparación con la iglesia católica. Un Dios muerto. Dicen que es Dios y dicen que se murió y todavía lo tienen en la cruz. Nosotros creemos en un Dios vivo. Pues mire, cada vez esto está más grave. Usted me ha presumido mucho, yo fui católico, dice, yo conozco la iglesia católica. Mire, la iglesia católica cree y proclama a un Dios vivo. Creemos en un Dios vivo y eso es tan fácil de demostrar como que los automóviles tienen llantas, en serio. Y si usted fue católico debe acordarse, ¿alguna vez rezó el rosario? Entonces le sonará el misterio de la resurrección, uno de los misterios gloriosos del rosario. Si fue a misa, cuando el sacerdote hace la consagración, nos ponemos de pie diciendo: anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Palabras de la misa católica. Se representa a Jesucristo resucitado y glorioso. ¿Sabe lo que es la Semana Santa? Fue católico, ¿verdad? Oh, eso dice. Entonces debe saber lo que es la Semana Santa. Es la conmemoración de la pasión de Cristo y termina la Semana Santa con el domingo de resurrección en que se festeja a Jesús vivo y resucitado. Y por cierto que después está la fiesta de la ascensión del Señor. Si celebramos su resurrección y su ascensión al cielo, creemos que está vivo, ¿no? No creemos que haya resucitado y subido al cielo un cadáver. O sea, de obvio. También cuando celebramos la Pascua decimos felices Pascuas. Y la iglesia exalta esa fiesta, la del domingo de resurrección, como el gran momento de alegría
de la iglesia. Y el gran momento de alegría de la iglesia es esa, precisamente esa. Recordar, celebrar, gritar y cantar que Cristo vive y que ha resucitado. Por supuesto, mire, usted está queriendo engañar a la gente con este tipo de comentarios. Ojalá que sea porque no conoce a la iglesia católica. Quiero creer que es así. Muerte en el siglo IV cuando matan a los judíos quemándolos en las sinagogas. Muerte cuando ves tú en las cruzadas cómo matan gente. Muerte en Gregorio XIII, un papa que mataron a los hugonotes con Catalina de Médicis. Muerte en la Inquisición. Pero no, son... Bueno, lo que pasa aquí es que a usted los árboles no lo dejan ver el bosque, Carlos. La iglesia ha protegido, amparado, dado refugio y salvado miles de vidas a muchos seres humanos. Cáritas Internacionales, los donativos del Papa, que ya le mencioné, las Hermanas de la Caridad, fundadas por San Vicente de Paúl, el Ministerio de San Camilo de Lelis, el Ministerio de San Pedro Claver, los hospitales de San Juan de Dios para enfermos sin recursos. Es decir, la iglesia ha salvado vidas. Y esto es igual, histórico. Lo que pasa es que a ustedes la historia no les gusta. No sé si usted sepa que en 1962, durante la crisis de los misiles cubanos entre la URSS y Estados Unidos, el Papa, Juan XXIII, mandó un mensaje de paz, pidiéndoles prudencia a estos países, a estas potencias de la Guerra Fría. Entre 1978 y 1979, el que intervino fue su santidad Juan Pablo II, durante el conflicto entre Chile y Argentina por el canal del Beagle, ahí en Sudamérica. Estos países pidieron la mediación papal para evitar la guerra, y no hubo guerra. ¿Se salvaron vidas? Yo digo que sí, ¿no? Por ejemplo, en el año 452, esto es principios de la Edad Media, fue su santidad León Magno quien habló con Atila, el líder de los hunos, y lo convenció de que no entrara a Roma y la saqueara. ¿Se salvaron vidas? Yo creo que sí. Mire, las vidas que ha salvado la iglesia como institución a lo largo de la historia son incontables. De los hechos que usted menciona, mire, habría que analizar caso por caso y siempre con cifras, que es lo que no les gusta a ustedes, ni dar cifras, ni dar documentos, ni dar bibliografía. Que la Inquisición, no sé si usted me puede decir cada caso de muertos por la Inquisición, ni siquiera creo que tenga la cifra, vaya, de los muertos por la Inquisición. La muerte de San Bartolomé, por ejemplo, no fue llevada a cabo por el Papa. Usted menciona que el Papa Gregorio XIII, el del calendario, sí. Él no llevó a cabo la matanza de los hugonotes en Francia. Fueron los duques de Guisa y fue por motivos políticos, más que religiosos. Entonces, por favor, hay que ver las dos caras de la moneda. Alguna vez se lo dije, pero a ustedes no les gusta, o sea, solo ven el lado negro de la iglesia, solo ven a los malos católicos, juzgan a la iglesia por los malos católicos. Imagínense si al sistema solar lo juzgáramos solo por los asteroides. Acabaríamos diciendo que el sistema solar no es más que un montón de piedras. Y no, hay una estrella y hay planetas. Vean eso, vean lo luminoso. Ustedes me han acusado a mí de tener cierta cerrazón, de ser recalcitrante, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y usted? Piense un poco sobre esto. Y eso es lo que predica la luz del mundo, y en una lengua que se pueda entender, para que todos oigan, todos comprendan, y comprendiendo se conviertan a Jesucristo y se salven. Mira, el problema es que aunque hablen en una lengua que todos entiendan, ni en español ni en inglés se entiende por qué su iglesia es la verdadera. Se lo he preguntado yo y seguramente otros se lo han explicado. ¿Por qué su iglesia es la verdadera? Y no lo ha sabido explicar y se escabulle. Ahora, que ustedes predican a un Dios vivo, que ustedes creen en un Dios vivo, bien, pero eso no es suficiente. Acuérdense lo que dice Santiago en su capítulo 2. ¿Crees en Dios? Haces bien. También los demonios. Y están temblando. Hasta los demonios creen en un Dios vivo. Así que nada más por eso no basta. Hay que seguir a ese Dios vivo y obedecerlo. Obedecerlo siendo fieles a la iglesia que él fundó. No a una supuesta restauración que surge siglos después. Ahora, la iglesia católica, por si no lo sabe, ha pagado con sangre y con mártires el predicar a un Dios vivo. El proclamar a un Dios vivo en el mundo ha costado sangre a la iglesia católica. Ahora, ¿cuántos mártires, cuántos milagros y aportes a la humanidad, a la civilización puede mostrar la luz del mundo? Ustedes. Le advierto, mire, se lo advierto cariñosamente.
usted se va a meter en serios aprietos si se trata de comparar a la luz del mundo con la Iglesia Católica. No hay proporción, pero para nada. En aportes, en mártires, en milagros y en santidad, la Iglesia Católica está pero años luz de ustedes. En serio, les lleva una ventaja tremenda. Se usaba en las universidades y todo, pues eran católicas. Ellos pusieron eso. ¿Y sabes para qué tenían sus universidades? Para propagar sus ideas equivocadas. Que la tierra era plana, que unas tortugas la sostenían. Y ellos allí contra Galileo Galilei y contra quien iba entendiendo las leyes de Dios físicas para el universo. Bueno, pero al menos usted admitió algo esencial, que las universidades son un aporte de la Iglesia Católica al mundo. Sí, las universidades se fundaron en la Europa medieval, nacidas de las escuelas catedralicias. Hazme favor con ese nombrecito, escuelas junto a las catedrales, sí, con el patrocinio de Carlomagno y siempre impulsadas por los papas, surgen las universidades en Europa. Y tienen el objetivo de enseñar conocimiento. Ustedes saben lo que enseñaban en las universidades medievales. El trivium, el quadrivium, las artes liberales, usted las debe conocer. Ahora, si usted lee un poquito a Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás, un clásico representante de la corriente escolástica y el prototipo del universitario medieval, usted va a ver que en las universidades medievales se utilizaba la razón para combatir el error, no para propagarlo. Eso de la tierra plana me gustaría a mí verlo, en serio. Miren, de los grandes mitos modernos, un documento de algún papa medieval que dijera que la tierra es plana. Los hombres medievales no creían que la tierra fuera plana. Los hombres medievales, Beda el Venerable concretamente, fue uno de los primeros que explicaba la esfericidad de la tierra, la redondez de la tierra. Entonces, vuelvo a lo mismo, la historia no es amiga de ustedes, la historia nomás no se lleva con ustedes. Con Galileo, el caso Galileo, de acuerdo, muy interesante el caso Galileo. Fue amigo personal del Papa Urbano VIII y de cardenales. Ni lo torturaron, ni lo encarcelaron, ni murió en la hoguera. Simplemente tuvo que renunciar a seguir enseñando el sistema heliocéntrico como verdadero, porque en su época todavía no se podía demostrar que la Tierra giraba alrededor del Sol. Eso no se podía demostrar y se le censuró solamente porque él ligaba esto a la interpretación de la Biblia. Pero otros católicos, como Copérnico, como Nicolás de Cusa, antes ya hablaban del sistema heliocéntrico como una hipótesis científica y nunca se les censuró ni se les hizo nada. El problema es que Galileo se metió con asuntos teológicos. Ese fue el problema con Galileo. Lo pueden ustedes leer en el gran libro de William Shea y Mariano Artigas. Y si no les gustan estos autores, por ser Artigas era sacerdote católico, está también Hernán McMullin, David Lindbergh, Edward Grant, John Lennox. Esos no son católicos y explican el caso Galileo con todos sus detalles. Una historia muy interesante. Y este programa que va a seguir hablando y desenmascarando, usan la palabra, pues nosotros no estamos con ninguna máscara. No tienen para qué desenmascararnos porque estamos en la realidad. No, pues sí, ya vimos que están en la realidad. Una realidad en la que Kyrie eleison es una expresión de latín. Una realidad en la que la Iglesia Católica predica la muerte. Una realidad en la que la Iglesia Católica surge en el siglo IV. Una realidad en la que, según dice usted, los misioneros predicaban en latín y no en los idiomas de los pueblos a los que iban a evangelizar. Una realidad en la que en las universidades medievales se enseña que la tierra es plana. Sí, mire, es muy irreal su irrealidad. Está construida sobre postulados falsos. Miren, le espera una ardua tarea, Carlos. Y con mis mejores deseos, esa tarea es la de leer más la Biblia, leer un poco la historia, poner los pies sobre la tierra y conocer verdaderamente a la Iglesia Católica, para no estar hablando sin conocerla. Eso es muy grave. Mire, si usted fue católico realmente, pues fue esos católicos que de catolicismo no saben nada. Católicos que de católicos, nada. Nada más el traje de católico, pero por dentro, nada. Lo dice el dicho, católico ignorante, futuro protestante. Eso le pasó a usted y eso sigue pasando, pero mire, hay remedio para eso. Leer e instruirse.
como decimos en misa, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Dios lo bendiga a usted y Dios los bendiga a todos ustedes que están viendo estos videos.